Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. La vida de creyente, la vida de cristiano, tiene muchos matices cuantas áreas nosotros tengamos en la vida. Entre más complejos seamos, más áreas tenemos que trabajar, más áreas en las que debemos cambiar, más áreas en las que debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos cambie. La palabra nos enseña muchos procesos en los que nosotros debemos cotidianamente trabajar. Por eso he colocado como título de la semilla, no andar en la vanidad de la mente. Hay algo que es claro. La palabra nos enseña que nuestro corazón es engañoso. La palabra también nos enseña que debemos renovarnos en nuestra manera de pensar. Y uno de esos conceptos es los parámetros y las medidas que están en nuestra mente producto de este mundo, producto de los aprendizajes, de las tradiciones, de lo que socialmente ha evolucionado el hombre y que nos ha acercado peligrosamente a límites donde ya determinamos que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Hoy en día es mucho más difícil ver esos límites que separan lo bueno de lo malo, porque ese ha sido el trabajo del enemigo, ese ha sido el engaño que el enemigo sutilmente ha venido creando en una sociedad permisiva que cuando se confronta con la palabra, nosotros creyentes en Cristo Jesús parecemos dinosaurios, parecemos que somos de otra era, parecemos que somos de otra manera de vivir como si fuéramos del pasado. Lo que sucede es que el mundo ha ido permitiendo que nos acerquemos a esos límites de la maldad sin que lo percibamos. Y hoy en día hay leyes, hay constituciones en el mundo que favorecen lo que es contrario a la palabra del Señor. Por eso, nosotros una de las cosas que debemos hacer es no vivir en nuestra razón y no vivir en nuestra mente, sino vivir en nuestro espíritu y que nuestra capacidad espiritual nos dirija a través de la vida con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra me dice en Efesios capítulo capítulo 4, versículo 20-21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La palabra en este momento está hablando Pablo a los efesios y les está recordando las enseñanzas que recibieron a través de el mismo Pablo y otros apóstoles en referencia a lo que Cristo enseñó. Él está haciendo una comparación de cómo viven los gentiles, de cómo viven los no creyentes y cómo viven aquellos que han recibido a Cristo Jesús. Pero Él hace la claridad, si en verdad fuimos enseñados por Cristo, si en verdad lo escuchamos. El problema radica en que muchas cosas de las que nosotros escuchamos son cosas que hacen parte de nuestro conocimiento intelectual, pero no de las cosas que bajan al espíritu y a nuestro corazón y transforman nuestra vida. Mientras nosotros tengamos el conocimiento de Cristo en nuestra mente, ese conocimiento es información valiosa, está la mente de nosotros, nos ayuda a pensar, pero realmente espiritualmente todavía no está operando. Hasta que nosotros no abramos nuestro corazón y nos renovemos espiritualmente en nuestra manera de ser, no podremos entender la profundidad y la grandeza de la palabra y qué nos está enseñando. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es claro y es definitivo que nos está diciendo la palabra que nuestro modelo de vida
anterior a Cristo Jesús está viciado de deseos engañosos. Lo que sucede es que en nuestros criterios mentales, racionales, tradicionales y sociales hay muchos conceptos que nosotros tomamos como verdad, pero que al compararlo con la palabra nos damos cuenta que estamos siendo engañados por el enemigo y ha puesto verdades que son mentiras, ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo a través de la palabra nos cambie profundamente, porque es claro que el cuerpo, la mente y nuestra razón está viciada. Dice la palabra en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que nuestra manera de pensar anterior, puede que nosotros digamos, nosotros somos buenos, nosotros no le hacemos mal a nadie, nosotros no nos metemos con nadie, yo no le robo a nadie, yo no le quito un peso a nadie, etcétera, 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 y ya sacamos toda una lista de cosas. Pero el Señor, que conoce la conciencia, que conoce el espíritu de cada uno, nos está diciendo, la mente, la razón con la que vive el viejo hombre está viciada. Entonces es necesario que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Quiere decir que en nuestro corazón, o sea, que dejemos que el Espíritu Santo de Dios active nuestro espíritu, lo haga crecer para que nosotros tomemos decisiones espirituales de reino y no a través de nuestra razón y nuestra lógica. La palabra del Señor dice en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un tema de los que nosotros podemos ser claros en este siglo XXI y desde el 20, si algo se sacrificó, un muerto que hay en todo el mundo, es la verdad. La muerte fue sacrificada. La muerte fue sacrificada, la verdad fue sacrificada por la conveniencia. Y todo el mundo prefiere vivir en la conveniencia que en la verdad. Eso es uno de esos elementos básicos en nuestra vida. Nosotros tenemos que vivir en la verdad y la justicia. Así la verdad aparentemente no nos favorezca. Entonces dice la palabra del Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Alguien tiene que tomar la decisión. En el grupo, en la familia, en la congregación, en la sociedad, en el barrio, en donde estemos. Si nosotros somos creyentes, nosotros tenemos que hablar la verdad. ¿Sí? Tenemos que romper ese círculo vicioso de mentiras, entre comillas, convenientes, entre comillas, mentiras piadosas, y hablar la verdad tal cual es, sin lastimar, en el amor de Cristo, pero siempre hablando la verdad. Eso es lo que nos invita esa renovación de la mente que nos dice la palabra. La palabra también dice en Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Estamos hablando de un capítulo, como es el capítulo 4, donde Pablo le dice a los efesios que qué cosas no se deben de hacer. No nos debemos airar, no nos debemos enojar, no debemos mentir, no debemos usar nuestro lenguaje para cosas negativas. Léase Efesios 4 y tómelo como una lección que le permita encontrar esos pequeños elementos que son trascendentes en la vida espiritual de una persona. Esos elementos que aparentemente son sencillos son los que nos van a hacer renovarnos en nuestra mente y revestirnos de ese nuevo hombre. La conveniencia es el elemento por el cual fue sacrificada la verdad. Y por eso debemos entender que así la verdad no nos convenga, nosotros debemos hablar la verdad. Ese es un principio básico, es un principio que nosotros debemos entender. Es cotidiano, es permanente.
Va contrario a lo que la sociedad está haciendo, pero eso es lo que nos está pidiendo Cristo Jesús cuando nos pide que nos renovemos en nuestra mente y nos vistamos de un nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.